Bélgica y el arte barroco. Daremos un paseo por 5 castillos y sus jardines realizados bajo este estilo histórico y maravilloso. Pero antes veremos el cuándo, el por qué y sus características. La jardinería del barroco se desarrolló en Europa desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Los jardines de estilo clásico francés o jardín a la francesa llegó a su punto cúlmine durante el reinado de Luis XIV de Francia y su jardinero, jefe de jardines de Versalles, André Lenotre. El Estado soy yo, dicen que dijo Luis XIV, una representación del poder absoluto del rey y de cómo la figura centralista del monarca era el origen de todo, metáfora del dominio absoluto. Imitando ese concepto del mundo, los grandes jardines barrocos surgían a partir del palacio, para desarrollarse de manera ordenada hasta el infinito. Desde esta nueva perspectiva, se promueve el poder de la razón y del orden sobre lo aparentemente irracional y desordenado. Gigantescos tapices vegetales perfectamente geométricos, donde todos los elementos del jardín, aguas, plantas, estatuas, estaban alineados en perspectiva con el punto de fuga visual para dar una sensación de infinito perfectamente planificada, la cual colabora al simbolismo del jardín, creando la ilusión de infinitud de su terreno que, desprovisto de elementos de marcadores de fronteras, representaba así el poder ilimitado del monarca. Ahora sí, comenzamos con el recorrido. Comenzamos con el castillo de Freyr. El castillo de Freyr está ubicado en la provincia de Namur, al sur de Bélgica. Data del siglo XIV y desde entonces ha sido habitada por la familia noble de Beaufort-Spontin, quienes ocuparon puestos importantes dentro del Imperio Sacro-Germánico en los Países Bajos austríacos. Los jardines del castillo fueron diseñados en 1760 por Guillaume de Beaufort-Spontin, quien falleciera en el año 1766, para luego ser ampliados por su hermano Philippe. En la primera etapa tuvieron lugar los jardines paralelos al río Mosa, uno desaparecido que se ubicaba a un lado del castillo, y del otro lado el jardín actual, formado, visto desde el castillo, por 4 piletas rectangulares bien delimitadas por setos, que se transformaron en especies florales a comienzos del siglo XX y actualmente césped para reducir mantenimiento. Un camino de grava hasta llegar a una fuente central ubicada entre una serie de tilos que con sus copas podadas geométricamente armonizan el jardín como un todo con la segunda etapa del jardín. Una vez atravesada esta parte central, llegamos al patio de los naranjos, donde sigue el camino de grava entre otras 2 piletas rectangulares y cítricos plantados en macetas para poder ser guardados en invernadero durante las épocas más frías. Un dato curioso de estos frutales es que se conserva la genética desde hace 350 años, aunque antes se utilizaban medicinalmente y ahora solo se les da un uso ornamental. La segunda etapa está dada por 2 ejes, uno paralelo al río Mosa con jardines laberínticos en la parte inclinada del terreno, laberintos que forman 6 kilómetros de recorrido con setos de carpes de 3,80 metros de altura, que actualmente son de 1,50 metros para disminuir costos de mantenimiento, y otro perpendicular al mismo que nos hace descender desde el pabellón Frederick hasta el río Mosa por un camino de césped hasta la primera pileta ovalada, para luego seguir hasta las escaleras que mediante un camino de grava nos hacen llegar al río. Antiguamente, a espaldas del pabellón Frederick existían huertas, las cuales dejaron de mantenerse y fueron colonizadas por árboles nativos. Por delante del mismo, separándolo del jardín, se encuentran unas vías que datan de la Segunda Guerra Mundial, las cuales eran utilizadas por los alemanes para transportar municiones y fueron abandonadas al terminar el conflicto bélico. También existieron grandes viñedos, los cuales fueron eliminados por Napoleón con el fin de que solo existieran producción en Francia. De estos, solo queda una viña que sobrevive en el invernadero desde hace unos 200 años.
Castillo de Enghien. Cerca de la región valona, a 30 kilómetros de Bruselas, se encuentra la ciudad de Enghien, con el castillo que lleva su nombre y el cual posee uno de los parques con jardines, los cuales fueron considerados los más hermosos de toda Europa. El origen del parque se remonta al siglo XV, cuando Pierre de Luxemburgo, dueño del lugar, arregló el bosque que bordeaba su castillo y lo transformó en un parque. 2 siglos después, el rey de Francia se lo vendería a la familia de Arenberg. Entre 1630 y 1665, los Arenberg, amantes de los parques y jardines, invertirían una importante suma de dinero para la creación de estos al estilo francés. Sus invernaderos albergaban la colección de plantas más variada de aquel momento. Hacia 1768, y siguiendo con la moda de los románticos jardines ingleses, cerca de 300.000 árboles fueron replantados, pero debido a las reiteradas guerras y la falta de mantenimiento por parte de sus propietarios, el parque sería destruido. Finalmente, el barón François Empeigne, un industrial y financiero, adquirió estos terrenos a principios del siglo XX. Contrató al arquitecto Alexandre Marcel, quien construyó sobre el antiguo invernadero de naranjos un castillo neoclásico. Se rediseñaron algunos parterres y se colocaron una serie de estatuas de bronce y de piedra que aún hoy pueden verse en el parque. En 1986, el parque se convirtió en propiedad de la ciudad de Enghien y el gobierno municipal se encargó de su restauración, incluida la restitución del Parque de los Jardines del siglo XVII. Este parque es un excelente ejemplo de arquitectura del paisaje, ya que se conjugan armoniosamente tanto la geometría como la perspectiva de los espacios, el arte floral y la ingeniería hidráulica. Se compone de 180 hectáreas con parques y jardines, los cuales antiguamente estaban amurallados y decorados con árboles en macetas, parterres, topiarios boj y fuentes animadas por chorros de agua. 2 espacios principales estructuran el parque. Un gran rectángulo dividido en 5 jardines cerrados de estilo, aún hoy renacentistas, con distintas temáticas. Algunos de ellos son el pabellón chino, que es el primero de los 5 jardines cerrados del siglo XVI, único en su decoración de imitación a la laca china. Este pabellón fue restaurado en la actualidad. El Jardín des Fleurs, o Jardín de Flores, es uno de los 5 famosos jardines del siglo XVII. Creado por el padre Carlos de Bruselas, es un jardín cuadrado, cerrado, construido al estilo del Renacimiento italiano. En 1998 fue restaurado, incluida la balaustrada de piedra azul, como así también los diseños de topiarios sobre una base de archivos encontrados. El centro del jardín es una recreación del original que fue redescubierta durante las excavaciones. El jardín barroco de las 7 estrellas data del año 1661 y se encuentra ubicado en la parte más alta del parque. Cuenta con un pabellón heptagonal central apoyado sobre 7 pares de columnas toscanas y está rodeado por un círculo de agua. De este pabellón parten 7 grandes pasillos que se abren hacia el horizonte, llevando hacia otros secundarios más cortos. Todos ellos plantados con diferentes especies que terminan cada uno en una estatua que representan los 7 planetas o estrellas conocidas hasta ese entonces. Dato curioso, ¿por qué el número 7? Porque son 7 las notas musicales, 7 los pecados capitales, 7 días de la semana, y hasta principios del siglo XVII se consideraba que la Tierra ocupaba el centro del universo y que los 7 planetas giraban a su alrededor. Y por último, vamos a nombrar el Jardín de las Dalias, que actualmente se llama el Conservatorio Europeo de la Dalia, que reúne unas 750 especies, antiguas y nuevas, provenientes de todo el mundo. Algunas especies de árboles que podemos encontrar en este parque son el cedro del Líbano, la secuoya gigante, el pino salgareño, el abeto español y el roble común, entre otros. Arbustos como el boj común, Buxus sempervirens, son utilizados para la realización de los topiarios y para delimitar los campos de flores. Castillo de Voloeil. Este castillo está situado en la región de Valona
provincia de Neau del Reino Belga. Pertenece a la familia Ligne desde 1394. En la actualidad es la residencia oficial del príncipe de Ligne. Es un típico castillo medieval con sus 4 torres rodeado por un foso cubierto de agua. Se ha ido modificando a lo largo del tiempo, conservando su estructura, hasta que a principios del siglo XX un incendio llevó a que se lo restaure completamente, convirtiéndolo en una lujosa mansión de campo de estilo francés. Es conocido también como el Versalles belga. Posee un jardín de 25 hectáreas de dimensión de tipo barroco francés, con sus rectas avenidas, sus estanques geométricos, rodeado de altos setos que mantienen su diseño original. Cuando Claudio Lamoral II de la Casa de los Lignes contrató al decorador francés Jean-Michel Chevautet para el diseño y la construcción del mismo en 1664. Este amplio jardín está formado por el invernadero L'Orangerie o el Naranjo. Fue creado en 1830 por pedido del príncipe Eugenio I. En él albergan numerosas plantas y árboles para protegerla de las heladas, así como también es lugar de eventos de floricultura y otras exposiciones que se realizan en el castillo. El Bowling Green, una amplia área de césped que fue utilizada para juegos y producciones teatrales. El campo de rosas. En él se albergan las primeras rosas de Bengala introducidas en el país. La Alameda del Decano. Es un camino de 600 metros de longitud con glorietas de 6 metros de altura. Su nombre se debe al lugar de paseo del decano de Poloeil. La estatua de Neptuno. Esta escultura del dios de la mitología griega se crea en 1742 en torno a un gigante estanque central que es subsidiario de otros menores que se encuentran en el jardín. El quincunx. Es una arboleda de hayas que fue replantada en 1948 luego de que una tormenta las destruyera. El centro del parque está rodeado por robles que fueron plantados en 1906. Posee un canal central que es alimentado por el agua que drena del bosque. Luego se coloca debajo de la calle para llevar agua a los estanques. El Mont des Arts o Monte de las Artes se encuentra en el centro de Bruselas, capital de Bélgica. Dentro de este complejo urbano se encuentran la Biblioteca Real, los Archivos Nacionales, el Museo de Instrumentos Musicales, los Museos Reales de Bellas Artes, el Palacio Real y la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. En la entrada al centro histórico de la ciudad encontramos un increíble jardín estilo barroco. Hacia fines del siglo XIX, el rey Leopoldo decidió comprar todo el barrio para demolerlo y poder construir uno completamente relacionado con el arte. En 1894 se comenzó con la demolición, pero por faltas de financiación el lugar quedó vacío hasta el año 1910. Cuando se ordenó al paisajista Pierre Bachereaud la construcción de un jardín temporal para una feria internacional a realizarse en el lugar. Antes de ser terminado, el rey Leopoldo muere y el parque es inaugurado por su sucesor, el rey Alberto I. A pesar de ser pensado como jardín temporal, tuvo una gran aceptación y se mantuvo, por lo que a fines de la década del 50 se encargó el diseño y construcción de un nuevo jardín permanente al arquitecto y paisajista René Pechere, el cual fue inaugurado finalmente en 1969. El diseño actual difiere del temporal, que poseía fuentes en cascadas y terrazas que descendían acompañando la pendiente. Actualmente se encuentra sobre una superficie plana cubierta con grava, con especies florales en el centro, delimitadas geométricamente por setos. A sus laterales se pueden observar un trabajo de texturas y alturas siguiendo el mismo estilo. Lo notable también es que desde diversos puntos del jardín se pueden observar todos los edificios importantes de la zona, y como reconocimiento por su construcción se encuentran las estatuas del rey Alberto I y la reina Elizabeth de Baviera, enfrentándose en ambos extremos. El castillo Groot Bigarden o castillo Grand Bigard se encuentra en el municipio de Brabant a 7 kilómetros de Bruselas.
Esta es una fortaleza histórica de arquitectura barroca belga construida en el siglo XIV. Se encuentra rodeada por un amplio foso de agua delimitada por hayas antiguas, fagus silvática, un puente de 5 arcos que conduce a otro elevadizo que da acceso al castillo y un parque floreado de 14 hectáreas. Esta construcción de estilo renacentista flamenco es un gran edificio que está cimentado en ladrillo rojo, piedra blanca en sus ventanas y un tejado de color azul. Posee una torre de 30 metros de altura, muros de 3 metros de espesor y ofrece una impresionante vista del dominio de hasta 30 kilómetros de distancia. Este castillo tiene un parque de 14 hectáreas construidos a principios del siglo XX por el arquitecto de jardines Louis Fuchs. El primer dueño de este castillo fue Almaric de Bigard y desde entonces tuvo alrededor de 40 propietarios sucesivos. En 1902, Raymond Pelgrims de Bigard se convirtió en el propietario y se encontró con un castillo y un parque en avanzado estado de deterioro. Durante los siguientes 30 años se dedicaría a restaurarlo, convirtiéndolo en una de las propiedades más prestigiosas del país. En la actualidad, Bélgica tiene un festival de flores y Floralia es el segundo más grande del mundo. Los actuales propietarios del castillo desde hace 16 años, una familia de Pelgrims, tuvieron la idea de realizar dicho festival con el fin de recaudar dinero para la restauración del edificio. Durante este festival, que se realiza durante la primavera, generalmente desde principios de abril hasta principios de mayo, miles de personas pueden contemplar las 14 hectáreas del jardín del castillo en plena floración. Un festival multicolor con 80 variedades de narcisos, una veintena de especies de jacintos y rosas y 500 variedades diferentes de tulipanes. La mayoría de sus bulbos provienen de Holanda, pero 2 estrellas se llevan todas las miradas. El tulipán papagayo, que posee pétalos con bordes irregulares y suelen mezclar al menos 2 colores, y la corona imperial, una planta bulbosa con capullos que miran hacia el suelo. El diseño y la realización de este festival está a cargo de Martin Bakker, descendiente de una familia de productores de bulbos en los Países Bajos. Sus composiciones de jardines las realiza teniendo en cuenta la diversidad de colores, como así también su época de floración. Floralia posee también una exposición interior en el invernadero de 1000 metros cuadrados recientemente restaurado. Los macizos de flores y la mayoría de los arreglos florales se cambian cada semana durante el festival. Se presentan cerca de 150 creaciones florales que reflejan las tendencias y las modas actuales. Desde el año 2005, los visitantes también pueden admirar los rododendros de fama mundial de Exbury Gardens, Inglaterra, creados por la familia Rothschild. El castillo actualmente se puede alquilar para recepciones, seminarios, conferencias, exposiciones y otros eventos.